Buenas, buenas tardes a todos y bienvenidos a cada uno. En esta semana 2 estaré hablando sobre el gabinete. El gabinete en el ámbito de la informática es el armazón que contiene los principales componentes de hardware de una computadora, su CPU, tarjeta madre, se encuentra CPU, tarjeta madre, microprocesador, memoria y entre otros, disco duro y unidad interna. La principal función del gabinete es proteger a todos los componentes. Sin embargo, la computación ha avanzado hacia el diseño artístico del gabinete que se pasaron a ser además un objeto decorativo. Es decir, que no es lo mismo un gabinete para un CPU o para un escritorio de una oficina, que un gabinete o case para una computadora Darwin o un equipo que requiere de grandes componentes como placas de videos, de mucho, de, de RAM o la capacidad de almacenamiento. Y también estaré hablando sobre los componentes de la computadora. En esta parte le daré una pequeña definición sobre los componentes. Es un sistema de informática compuesta por dos aspectos básicos: el hardware, que significa soporte físico, y el software, que se refiere a lo tangible o el programa. Los soportes físicos son elementos electrónicos que rebajan conectados para proporcionar datos y casos, y esos datos son procesados gracias a las instrucciones que proporcionan los programas. Aquí tenemos los principales componentes. Se encuentran cuatro. Es, este, la primera está Mortenborg. Es el primer componente que tendrá que elegir. La Mortenborg determina el factor de forma física y tamaño del armado de su computadora, pero también determina que otras piezas de hardware puede usar la computadora. La CPU es el motor de su es el motor de una computadora y establece las expectativas de desempeños para la creación complejas. También está la memoria RAM. Es, es una de las formas más rápidas, fáciles y accesibles. De forma amplia, el desempeño de cada computadora que está armado, porque esto le da a su sistema más espacio posible para el almacenamiento de los datos temarios que se pueden usar. También se encuentra el tercer punto, está el almacenamiento. Sus archivos y sus datos son guardados a largo plazo en su unidad de almacenamiento. Y que en el almacenamiento podemos guardar todos los archivos
que tengamos, podemos guardar ahí, también en la memoria. También voy a estar hablando sobre los tipos de gabinetes. Los tipos de gabinetes. Los gabinetes de las computadoras se clasifican según su tamaño y existen tres tamaños. Estos tres tamaños son principales. El primero está Full Tower. El segundo está Mid Tower. Y el tercero está Mini Tower. Y cada una de estos estaré dando una pequeña definición y un poquito de ejemplo. La primera se usa para alojar placas bases, por ejemplo, EAR o CEP. Esto es muy útil para la computadora de alto rendimiento, que se pueden usar dos procesadores RAM masivo y varias unidades de almacenamiento al mismo tiempo. El segundo punto está Mid Tower. Son el tipo de torres más populares y más utilizados, ya que se permite usar muchas unidades y casi todos los tipos de placa base en el tamaño más aceptable. Y las gigantes Full Tower, los tipos de gabinete, por ejemplo, está ARC. En general mide entre 35 a 55 centímetros de alto y también en la anchura se mide 15 a 25 centímetros. En el segundo punto está Mini Tower. Son el polo opuesto a la Full Tower y están diseñados para las diminutas placas base. El tamaño medio de una Mini Tower oscila, por ejemplo, está entre 30 a 45 centímetros de altura y entre 15 a 25 centímetros de ancho. Casi la anchura casi está lo mismo que Mini Tower y Mid Tower y Mini Tower, solo que solo hay una diferencia entre 35 a 55 centímetros que tiene Mid Tower y Mini Tower tiene un 30 a 45 centímetros. Solo tiene la diferencia en eso, pero a veces pueden ser más pequeños. Ahorita voy a hablar un poco sobre la función del gabinete de una computadora. El gabinete de una computadora es una pieza en cuya construcción se emplean materiales como el plástico y metales como el aluminio. También está el acero y básicamente es una caja preparada para colocar en su interior cada de los componentes y conforman una computadora. Es decir, discos rígidos, unidades ópticas, motherboards, es el procesador de una. Está también este procesador, la memoria, placas de video y audios y además los gabinetes de computadora se diferencian entre sí por su tamaño y su tiempo de servicio al cual la computadora será distinta.
destinada. Bueno, también aquí tenemos como una pregunta, ¿cuáles son las características de un gabinete? Las características de un gabinete es una caja metálica que se puede incluir o no elementos plásticos, dispuesta de forma vertical o horizontal, que se guarda todos los componentes de la computadora como tarjetas de video, también como audio, discos duros y procesadores y demás. Este en segun- y en la segunda pregunta está, ¿qué es un gabinete y sus tipos? Bueno, para mí los gabinetes de una computadora se puede clasificar según su tamaño. Ya anteriormente estuve hablando de tres tamaños principales, que está el full tower, el mid tower y mini tower. En esas tres tiene mid tower y mini tower tiene una diferencia a los centímetros de altura, pero en la anchura siempre es lo mismo, que de 15 a 25, perdón. Cada tamaño del gabinete es compatible con un tipo de placa base, y generalmente los gabinetes más grandes son compatibles con la placa base y las más pequeñas. Como segunda pregunta, tenemos, ¿cuáles son las partes del gabinete de una computadora? Bueno, aquí estaré hablando también de los componentes internos básicos. Está la placa base, CPU o procesador, memoria RAM, disco duro, tarjeta, fuentes de alimentación y la tarjeta red. Elementos de CPU. Está compuesto por tres elementos. El primer elemento está la memoria, en la segunda está la unidad aritmética y la tercera también está la lógica, unidad aritmética lógica, y la tercera está la unidad del procesador central. Componentes internos. Los componentes internos son los que se componen el hardware de nuestro equipo y serán los encargados de manejar la información que nosotros introducimos o a la que descargamos desde el internet. ¿Será que no? También se muestra la pantalla de los trabajos que realizamos. Aquí podemos ver que tenemos dos imágenes en que se coincide con los elementos de una computadora. También los elementos también está la unidad óptica, los discos duros, gabinetes, fuentes de poder, memoria, microprocesador, refrigerador de cooler, tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, tarjeta de matriz.
Bueno, eso era todo por el día de hoy. Bueno, termino con el semana 2 de esta clase. Pase feliz tarde.